La pluma rozó el papel con un sonido seco que parecía atravesar la sala. Luisa mantuvo la mano firme. La línea de tinta que trazó su nombre fue, para muchos, la rendición aparentemente silenciosa de una mujer que cede lo que ya no desea conservar. Kevin observó la seña con una sonrisa que quiso ser alivio, pero que sonó a triunfo prematuro. A su alrededor, el salón de mediación respiraba aire acondicionado, papeles y expectativas. 2 abogados, un mediador con expresión neutra y los asistentes que miraban con discreta curiosidad. Nadie, salvo Luisa, notó el leve temblor en su pulgar cuando selló el documento. Fue un gesto ceremonial, una firma que, para la mayoría, cerraba un capítulo. Para Luisa fue el último movimiento visible de una estrategia larga y calculada, la pieza pública de un ajedrez que no se resolvería en la mesa de mediación. Ella salió de la sala con la compostura intacta. Afuera, la luz parecía lavarla. La prensa no esperaba titulares. La familia de Kevin respiraba aliviada por la supuesta renuncia de reclamos patrimoniales. Nadie pensó que, con esa misma mano, Luisa había apretado la llave de acceso a una verdad escondida durante años. En el trayecto hacia su automóvil, la lluvia era fina, casi ceremonial. Se acomodó en el asiento trasero, dejó la carpeta en su regazo y abrió su tablet. En la pantalla, una serie de archivos esperaban: organigramas, extractos sellados con matasellos corporativos, informes de auditoría preliminares. No hubo celebración ni llanto, solo un instante en el que la ciudad se difuminó fuera del vidrio, y ella, por primera vez en largo tiempo, miró sin prisa las piezas que siempre había tenido bajo control. La primera vez que Kevin le prometió eternidades fue en una cocina pequeña de su primer departamento. Luego la promesa se convirtió en automóviles y tarjetas, en cenas con nombres de restaurantes importados y en contratos con su firma, elocuente y visible. Pero la verdad legal había permanecido oculta: la titularidad mayoritaria de la empresa familiar, las acciones con sello y escritura, la cuenta madre que administraba los flujos reales. Kevin jamás firmó como dueño, firmaba como usufructuario, con tarjetas y vehículos ligados a cuentas secundarias abiertas a su nombre por cariñosas facilidades. La diferencia entre poseer y disfrutar había sido una muralla apenas visible, hasta que alguien sabía dónde golpear. La tablet mostró, con la calma de un arquitecto que despliega planos, el esquema financiero que explicaba todo: la cuenta madre, la cuenta registral que sostenía las tarjetas secundarias, el flujo de desembolsos, los límites de autorización y una cláusula dentro del reglamento interno que pocas personas conocían fuera del círculo de directorio. Luisa no necesitó tecnicismos. Explicó mentalmente, para sí y para el visitante que luego entraría en escena, que la cuenta madre era, en términos simples, la fuente legal de donde se nutrían los plásticos y movimientos. Si las tarjetas secundarias gastaban más allá de lo autorizado, si la administración registral detectaba pérdidas o gastos no aprobados, la cláusula indemnity transformaba esas pérdidas en una responsabilidad personal del usuario primario de esas tarjetas. No era una venganza, era contabilidad convertida en justicia. No era misterio, era derecho aplicado. Y no había trampas. Todo lo que iba a ocurrir tenía fundamento en documentos, actas y oficinas, donde sellos y firmas hablaban más alto que las palabras. Don Julián llegó 2 días después en un auto discreto. Su presencia tenía la autoridad de quien, por edad y por fortuna, conocía las tablas y contrata las auditorías antes de que los problemas se vuelvan escándalo. Su saludo fue breve, un apretón de manos con calidez contenida, y la conversación se abrió sin ruidos. Habían revisado el expediente corporativo, habían encontrado patrones de autorización que no correspondían a la titularidad registral, y había evidencia suficiente para una auditoría forense. Nada de soluciones mágicas, protocolos, notificaciones formales, cierres administrativos y la posibilidad firme de convertir gastos no autorizados en reclamaciones personales contra quien los generó. ¿Estás segura de esto?, preguntó don Julián, sin rodeos, mientras hojeaba una carpeta con copias certificadas. Si lo expones públicamente, será un juicio de visibilidad enorme. Necesitas pruebas irrefutables. Luisa no le ofreció emociones, solo presentó una copia del acta de constitución, un extracto bancario con matasellos y el reglamento interno del grupo en el que,
En una cláusula clara y sencilla se estipulaba que los cargos extraordinarios sin aprobación debían ser reclamados personalmente. Era una frase fría en un papel más frío. Sin embargo, un cable conectaba esa frase con la conducta de Kevin durante años. Compras a nombre suyo, contratos firmados con tarjetas secundarias, autorizaciones que nunca pasaron por el directorio. Cuando firmé, dijo Luisa, mirando la hoja, no cedí propiedades, simplemente dejé claro que no habría pelea pública. Todo lo demás ya está resguardado donde debía estar, en los registros. Don Julián asintió. Su papel ya no era el de protector complaciente, era el de garante del proceso. Llamó a sus asesores legales, a la firma de auditoría que le debía lealtad y profesionalidad, y ordenó la petición formal de revisión. No se trataba de un bloqueo en la sombra, se trataba de medidas administrativas fundadas y notificadas, con firmas de juntas, comunicados al banco custodio y órdenes de suspensión de tarjetas secundarias con base en el reglamento y los intereses de la sociedad. Todo legal, todo documentado. Luisa nada hacía que no pudiera ser defendido ante un juez. Mientras tanto, Kevin, completamente ajeno a la claridad de esa arquitectura legal, vivía su sensación de triunfo como un capricho. Convencido de su poder, comenzó a celebrar llamadas, compras, conversaciones que olían a gastos desmedidos. Planeó una boda en la que el mundo vería su cara de ganador, en el hotel más emblemático de la ciudad. En su cabeza, la boda sería la coronación final de un hombre que creía haber obtenido una marca de permanencia en la fortuna ajena. Los preparativos fueron relatados con un brillo superficial. Tiara, la joven prometida con pulsera de diamantes, mirada rápida y necesidad evidente de etiquetas, se dejó llevar por la vorágine. Compras en boutiques que vendían nombres, transferencias que parecían flujos de plástico y promesas de cheques que para la vanidad de ambos eran garantía. Kevin veía su nombre logrado en menús impresos, en reservaciones, y en el asiento del negocio, donde una sonrisa de compinche le decía que no faltaría nada. Pero, poco a poco, la arquitectura que Luisa había activado comenzó a mostrar su efecto. Primero fue una pequeña vergüenza. En una boutique del centro, mientras Tiara sostenía un vestido que brillaba incluso a la luz fluorescente, el datáfono devolvió una notificación clara. Transacción denegada. En la pantalla del vendedor, la frase apareció como una sentencia menor. En el rostro de Kevin, la sonrisa vaciló. Una asistente intentó una segunda tarjeta. Un cheque fue ofrecido en señal de confianza. Nada cambió. Las manos de la promotora pidieron disculpas con esa mezcla profesional de simpatía y vergüenza. La escena en el concesionario fue más cruel en su contundencia. Kevin, con la seguridad de quien cree que el límite de su fortuna no puede ser cuestionado, intentó firmar el contrato de entrega de un vehículo de alta gama. El gerente, educado y pulcro, miró por encima de sus gafas, conectó la terminal con el sistema bancario y recibió la misma respuesta. La autorización no procedía. Kevin frunció el ceño, pidió hablar con su banco. La llamada terminó con un silencio que fue más elocuente que cualquier reproche. No hubo gritos, solo pasos que resonaron como desconocidos en un lugar donde antes todo fluía. Cada rechazo era una cuenta atrás. Notificaciones llegaron al teléfono de Kevin. La administración del grupo había procedido a suspender las tarjetas secundarias vinculadas a su carácter de usufructuario por solicitud formal del directorio. Los límites de crédito se habían recalibrado en consonancia con la auditoría en curso. Para la prensa era un detalle menor, para él un síntoma de una enfermedad incipiente que no supo diagnosticar. Luisa observó todo desde fuera de esos episodios con la serenidad de quien maneja el tiempo. No celebró con risas, mantuvo su dignidad intacta. Cuando habló con su equipo, lo hizo con la precisión de quien da instrucciones médicas. Se comunicaron las decisiones, se prepararon documentos para posibles demandas por difamación que Kevin podría intentar. Se revisaron pruebas, se ordenaron copias certificadas. Cada acción, cada orden quedaría registrada. No permitió improvisaciones. En un bar discreto, antes de que la boda se convierta en un escenario, Kevin buscó salvaciones fáciles. Llamó a viejos aliados, a su madre, a quien consideraba un agujero seguro de afecto. Prometió transferencias que no llegaron, suplicó por plazos, habló de honor y nombre. Pero lo que antes era suficiente, una palabra o una promesa,
ya no se comparaba con la fuerza de un acta notarial. Las facturas comenzaron a acumularse en su bandeja de entrada, y en la calle, los murmullos que acompañaban los rechazos se volvían rumor. Tiara, por su parte, fue el termómetro más sensible. No entendía procesos de auditoría ni cláusulas legales. Entendía la estética de la boda y lo que esa estética le prometía para su vida social. Las manos que antes compraban sin dudar, ahora se tensaban. Su ira fue un volcán de reproches dirigidos a Kevin. Promesas, entrevistas, reproches en privado que trataban de rescatar el brillo que ya se apagaba. Kevin intentó consolarla con promesas vacías. En público, su porte era la de quien no permitirá que nada lo despoje del altar que había construido con apariencias. En paralelo con el colapso de la pose pública de Kevin, la estrategia de Luisa avanzó sin estridencias. En vez de hostigar, ella preparó un escenario donde la verdad se vería con claridad. Invitó a la boda no como una espectadora pasiva, sino como quien sabe que la sala donde se celebra una derrota es un buen lugar para reclamar la justicia. Don Julián revisó los documentos una última vez antes de la noche. Certificados bancarios con matasellos, organigramas que mostraban quién figuraba como titular y un resumen de la cláusula indemnity redactado en lenguaje llano para que cualquiera presente pudiera entender la lógica jurídica detrás de la imposición de responsabilidades. Explicar la cláusula en términos sencillos fue una tarea deliberada. Llegó en una conversación con un periodista que buscaba el ángulo escandaloso y encontró en cambio una lección de contabilidad legal. Imagina una casa donde hay un fogón común y varias mesas con tarjetas que permiten gastar en el nombre de la mesa. Si una mesa consume más de lo acordado, el reglamento dispone que esa mesa debe responder personalmente por el exceso. La cuenta madre es el fogón, las tarjetas secundarias, las mesas. Si una persona que solo disfrutaba sin firmar como dueña usa esas tarjetas sin autorización, el reglamento prevé que deberá responder por los gastos extraordinarios. No era un truco, era la letra del contrato que regía la sociedad. Ese lenguaje claro fue útil. Las pruebas no eran apenas interpretaciones, eran hechos, sellos sobre papeles, firmas en actas de directorio, correos corporativos que autorizaban gastos excepcionales y, sobre todo, registros bancarios con entradas y salidas que coincidían con la vida ostentosa que Kevin pensó que era suya. En la semana previa a la boda, la ciudad empezó a murmurar. Los proveedores que habían sido contactados por Kevin comenzaron a llamar con discreción para confirmar pagos. Algunas empresas dudaron en exponer sus servicios ante la posibilidad de impagos. Otras, acostumbradas a señales de crisis, solicitaron garantías. Kevin, sintiendo el calor de la inestabilidad, intentó pagar por vías alternativas. Su banco respondió con la frialdad de un sistema que solo acata órdenes registradas. Las tarjetas asociadas a su usuario estaban suspendidas por orden del directorio, y cualquier transferencia debía ser verificada contra la titularidad registral. Pero la vida pública de Kevin hacía de la sombra un lugar incómodo. Amigos que antes celebraban, ahora miraban con distancia. Algunos se apartaron discretamente, otros observaron con la mezcla de curiosidad y temor que acompaña a quien puede perder todo. En cenas privadas, sus interlocutores evitaban preguntas directas. En la recepción de un club, un discreto susurro recorrió la sala cuando la noticia de la denegación en la boutique llegó por celular. Luisa preparó su entrada con precisión de relojería. No buscaba humillación gratuita. Su objetivo era claridad. Que el cuerpo de evidencia, depositado frente a ojos públicos y respaldado por autoridades, hablara. Don Julián coordinó con la auditoría y con las asesorías legales cómo presentar los documentos de manera que no fueran interpretaciones subjetivas, sino evidencia tangible. Organigramas proyectables, copias certificadas con estampillas, extractos bancarios con fechas y firmas. También pidieron que, si la ocasión lo ameritaba, la policía acompañara la presentación una vez que se hiciera la lectura pública de la cláusula, que convertiría gastos no autorizados en responsabilidad personal.
La decisión de usar la boda como escenario no fue azar. La sala estaría llena de testigos, familiares, amigos, proveedores, y la magnitud del fraude, traducida en números, necesitaría la simultaneidad de flashes y miradas para ser comprendida en su dimensión social. Luisa no quería venganza, quería rendición de cuentas. Era consciente de que si lo hacía bien, la consecuencia sería más que la caída de un individuo, sería la limpieza de una estructura que permitió abusos. Aún así, preparó medidas para la reacción pública, comunicados para prensa, listas de preguntas y respuestas, y un equipo legal que podría transformar cualquier intento de deslegitimar la operación en un procedimiento civil. El objetivo no era destruir por destruir, era que la sociedad actuara con base en documentos y no en rumores. Tener la ley del lado del argumento le daba la calma que Kevin confundía con cobardía. Los días que siguieron mostraron un carrusel de escenas pequeñas y significativas. Una floristería canceló un pedido por falta de confirmación de pago. Un catering que había recibido un anticipo de Kevin pidió aclaraciones al directorio antes de embarcarse en un servicio que no podía facturar a un individuo cuyo respaldo financiero estaba, ahora, en revisión. Fotos de Tiara en tiendas de lujo comenzaron a circular con comentarios mordaces. Kevin intentó recuperar la narrativa desde su cuenta en redes, fotos sonriendo, mensajes sobre amor eterno. Pero en los comentarios, algunos usuarios apenas preguntaban con ironía si había comprobado su tarjeta antes de publicar. En el centro de todos esos movimientos, Luisa mantuvo una rutina que parecía desde afuera imperturbable. Reuniones de trabajo, visitas a proyectos sociales, llamadas con patrocinadores. La calma no era indiferencia, era estrategia. Guardó para sí y para don Julián el momento exacto en que todo sería mostrado. Lo demás, los rechazos, las llamadas, los chismes, eran antecedentes necesarios para que la audiencia comprendiera que no se trataba de un acto aislado, sino de un patrón. Llegó la noche de la recepción. El hotel elegido era un salón redondo con arañas de cristal que prometían brillos y reflejos. Invitaciones impresas en papel grueso anunciaban el evento como una celebración de unión y prosperidad. Tina, la coordinadora de eventos, atendía a cada solicitud con profesionalismo. Para ella, una boda debía celebrarse aunque la caja presente titubeos. La sala se llenó de cuerpos bien vestidos, de miradas que buscaban cámaras y de la respiración contenida de quienes, sin saberlo, serían testigos de algo mayor. Luisa y don Julián ingresaron cuando la orquesta todavía afinaba. No hubo aplausos ni sobresaltos. Ella vestía un traje oscuro que hablaba más de autoridad que de duelo. Una simple joya en la muñeca, ningún gesto extravagante. Los rostros se volvieron hacia la entrada, algunos con asombro, otros con curiosidad. Kevin, al otro extremo de la sala, brindó sin sospechar que el brindis era de alguna manera en su honor, y a la vez la antesala de su caída. Tiara conversaba con una sonrisa que se tensaba ante cada murmullo. Antes de que la primera copa tocara sus labios, las luces se atenuaron. La orquesta se detuvo. Un murmullo recorrió la sala como un viento que cambia de dirección. Luisa se mantuvo inmóvil, como quien espera que un mecanismo termine de girar. Don Julián, a su lado, sostenía una carpeta con los documentos que en semanas anteriores habían sido la pieza de su convicción. En un gesto lento, Luisa alzó la mirada hacia la pantalla posada frente al estrado. No una pantalla cualquiera, sino una que había sido preparada para mostrar, con la frialdad gráfica de la contabilidad, un organigrama que explicaba titularidades y responsabilidades. En ese punto, la sala quedó en un silencio que medía la tensión por grados. Nadie aún había escuchado la lectura, nadie conocía el alcance de las cifras. Pero la sensación era la de un termómetro descendiendo, de un teatro que inadvertidamente se convertía en tribunal. Para Luisa, cada segundo de ese silencio era la confirmación de que la verdad, cuando se articulaba con documentos y procedimientos, era más efectiva que cualquier grito. Si esta historia te atrapa, comenta de qué ciudad nos sigues. La luz sobre la pantalla se intensificó. Una proyección desplegó el organigrama, nombres en recuadros, líneas que delimitaban dueños y gestores, y en la parte superior, la inscripción de la cuenta madre, con su registro notarial. La sala, que hasta ese momento había respirado ritmo de celebración, empezó a entender que contemplaba algo distinto. No un acto de vanidad, sino la exposición de una estructura que había permitido que alguien disfrutara de privilegios que no le pertenecían.
La mano de Kevin comenzó a temblar, apenas perceptible. Su sonrisa perdió el contorno de la seguridad que la había sostenido. Luisa no hablaba todavía. Se limitó a mirar. Don Julián abrió la carpeta, dejó que el primer certificado se despliegue y planificó, en silencio, el momento de la lectura pública. Afuera, en la noche que parecía haberse detenido, los autos seguían pasando, indiferentes. Adentro, la expectativa había mutado. La proyección mostraba ahora extractos con matasellos. Más que números, eran evidencias. La siguiente acción determinaría si la sala se convertía en palco de exposición o simplemente en un rumor más. Cuando don Julián se acercó al micrófono, el aire se sintió más pesado. Él ajustó el papel en su mano y, con voz firme y sin aspavientos, empezó a explicar la naturaleza del vínculo entre la titularidad registral y los consumos no autorizados. La sala escuchaba, y con cada frase la apariencia de Kevin perdía capas. Pero la pieza que faltaba, esa que convertiría la indagación en una obligación personal para él, aún esperaba su lectura. La cláusula indemnity, traducida en términos sencillos para que cualquier asistente pudiera comprender por qué las deudas antiguas podían recalificarse como responsabilidad personal. La sensación general era de un crescendo a punto de explotar. El momento de la revelación estaba cerca. Luisa respiró, apenas, como quien prepara una última cosa. No un acto de venganza, sino la culminación de un proceso que había sido legal, documentado y paciente. En el murmullo que recorrió la sala, los flashes de los teléfonos brillaron con la curiosidad del instante. La atención se condensó en un punto. La lectura está por comenzar, y con ella, la sala se transformará en espectadora de una verdad que algunos preferían no escuchar. La atención se condensó en un punto. La lectura estaba por comenzar. Y con ella, la sala se transformará en espectadora de una verdad que algunos preferían no escuchar. Don Julián respiró con la calma de quien ya había repetido ese gesto en 1000 salas de juntas. Alzó el papel con la firma notarial en la esquina superior, y con voz que no buscaba teatralidad, sino claridad, comenzó a leer en voz alta la cláusula que había sido el eje de todas las indagaciones. La frase simple y directa se deslizó por la sala como si fuese una sentencia administrativa. Los cargos extraordinarios efectuados sin autorización formal del directorio y que impliquen perjuicio patrimonial para la sociedad serán imputables personalmente al usuario autorizado de las tarjetas secundarias, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan. Las palabras encontraron oídos que no estaban preparados para ese tipo de contabilidad emocional. Algunos invitados se miraron entre sí como quien intenta entender un recuadro en un mapa. Otros alcanzaron a ver las cifras proyectadas en la pantalla, alineadas con fechas y nombres. Era fácil seguir la lógica en la proyección. Allí estaban los pagos en hoteles, las transferencias a proveedores, las compras en boutiques, las reservas en restaurantes. Al lado de esos movimientos, los extractos con matasellos bancarios que mostraban a la cuenta madre como origen de fondos. Kevin se levantó, primero por sorpresa y luego por desdén. Quiso interrumpir, tartamudear una aclaración, pero la voz de don Julián no admitía interrupciones cortas. Era un movimiento pensado para ser irreversible. La sala escuchó cómo, en términos sencillos, se explicaba por qué esos montos podían pasar de ser gastos autorizados a deudas personales que el reglamento obliga a reclamar. Don Julián usó una metáfora que cualquiera entendió. Imaginen un edificio con una cisterna común. Si alguien abre una llave que no le corresponde y la cisterna se agota, la norma señala quién pagará la reparación y la reposición. Kevin palideció. Tiara buscó a su alrededor la aprobación de rostros que, en ese instante, parecían haberse vuelto espejos vacíos. Las cámaras de algunos asistentes ya transmitían en vivo. En segundos, la recepción que había iniciado como una promesa de felicidad se transformó en un tribunal vectorial. En las redes se multiplicaban los fotogramas, las líneas de texto que describían la lectura y comentarios que mezclaban incredulidad y júbilo por la exposición. Algunos invitados se pusieron de pie, otros guardaron silencio. Entre murmullos crecientes, un delegado de la auditoría forense salió al estrado con 2 carpetas adicionales.
Una contenía la copia certificada del informe preliminar, la otra las órdenes de congelamiento solicitadas a la Fiscalía. No era un acto improvisado, era la culminación controlada de una cadena de actos administrativos. El jefe de seguridad del hotel intentó mantener el orden. La policía, que don Julián había solicitado discretamente como medida precautoria, se situó en los pasillos del salón. No en plan de espectáculo, sino con la neutralidad burocrática que da una orden judicial, presencia y disponibilidad para ejecutar mandatos. Cuando los oficiales, con profesionalismo sin aspavientos, se acercaron a Kevin, él intentó resistir con palabras que sonaban a negación. Esto es una puesta en escena. Están sacando documentos fuera de contexto. Su voz se quebró por primera vez con la evidencia proyectada en la pantalla. Facturas, sellos notariales, firmas que coincidían con solicitudes internas. Un asesor legal de Kevin se interpuso, reclamando tiempo y coherencia. Mientras tanto, don Julián pidió que se proyectaran los correos corporativos que acreditaban solicitudes de pago firmadas por el departamento financiero y autorizaciones que nunca pasaron por el directorio. En el centro de la pantalla quedó un extracto que conectaba un pago a nombre de un proveedor con el número de la tarjeta secundaria asignada a Kevin. Al lado, en otra columna, la resolución del directorio en la que se exigía la conformidad previa para cargos extraordinarios. La lógica jurídica se cerraba con la fuerza de una máquina bien engrasada. El reglamento había sido claro, la práctica de gasto constante, las pruebas acumulativas. Fue entonces, en medio de la incredulidad, cuando llegó la notificación formal de la Fiscalía, una orden de citación para Kevin por presuntos delitos contra el patrimonio societario. No era una sentencia, pero sí un acto procesal que indicaba la transición del conflicto civil hacia la esfera penal. Los oficiales le solicitaron amablemente que los acompañaran para tomar su declaración. No hubo empujones ni espectáculo, simplemente la ejecución de una medida que, por su naturaleza, humilló más que cualquier grito. Un hombre acostumbrado a ordenar coches y recibos caminaba escoltado por agentes en un corredor que resonaba como pasillo hospitalario. Tiara se quedó paralizada, buscando entre el gentío una mano, una explicación, la certeza de que alguien la sacaría de allí. Su enojo se convirtió en desesperación. Su aparato de redes sociales, en minutos, explotó en reacciones. Algunos invitados huyeron de la escena con la prisa elegante de quien no desea quedar asociado a la desgracia ajena. Otros se quedaron para escuchar, como notarios involuntarios de la caída. La lectura pública no terminó con la salida de Kevin del salón. Don Julián continuó, con metódica serenidad, recitando entradas clave del informe forense, la cadena de transferencias desde la cuenta madre, la coincidencia de fechas con eventos marcados como personales de Kevin y la forma en que la administración había tolerado, por años, la superficialidad de que él fuera quien gastaba, sin ser el titular registral. La sala asimiló que el divorcio, aquel acto que a simple vista parecía una renuncia de Luisa, había sido el detonante de una secuencia que sacó a la luz un secreto financiero impactante, la estructura que permitió que Kevin viviera como propietario, cuando en la letra del registro nunca lo fue. Las consecuencias inmediatas se hicieron visibles con rapidez. La empresa convocó, al día siguiente, una sesión extraordinaria del directorio. Las fotografías que circulaban en la prensa mostraban a Luisa entrando a la sede central con la misma compostura medida que la había acompañado desde la mediación. Su traje oscuro parecía más bien un uniforme de responsabilidad. Los directores, algunos sorprendidos y otros compungidos por la revelación, se sentaron frente a las pruebas. La decisión fue unánime en lo esencial: suspensión de Kevin de cualquier cargo, apertura de procesos disciplinarios, solicitud formal de recuperación de fondos y colaboración con la Fiscalía en la investigación penal. No se trató de una toma de poder improvisada, fue una operación de higiene administrativa. La compañía anunció la remoción de firmas de autorizaciones que le permitían a Kevin cualquier movimiento. Se agotaron vías conciliadoras. La presión pública, la evidencia forense y la dimensión patrimonial del caso no dejaban margen para arreglos discretos. El regulador financiero local, consultado por algunos medios, emitió una nota formal de seguimiento y varios proveedores iniciaron reclamaciones ante tribunales mercantiles. Kevin, en las primeras horas tras su citación, intentó reconstruir su defensa. Alegó buena fe, afirmó que firmaba documentos con la confianza de quien cree haber sido reconocido y aceptó que no comprendía algunos procedimientos contables. Su abogado, desesperado por un resquicio emotivo, ofreció que Kevin estaba dispuesto a reparar daños.
El problema era que la reparación, en un esquema donde la titularidad no era suya, no dependía solo de voluntad. Implicaba recursos que la Fiscalía y la compañía buscaban recuperar mediante embargos, órdenes de congelamiento y, de ser necesarias, subastas administrativas. La prensa fue implacable en la narrativa, pero sin caer en la barbarie. Las crónicas describieron a Kevin como el hombre de la sonrisa fácil que había disfrutado de privilegios que le parecían naturales. Algunos columnistas reflexionaron sobre la facilidad con la que el sistema permite disfrute sin titularidad. Otros, con menor compostura moral, celebraron la caída. La historia, más allá de la lupa mediática, comenzó a generar un debate público, la diferencia entre apariencias y control efectivo y la necesidad de transparencia en estructuras empresariales cerradas. Mientras los flujos judiciales se desplegaban, Tiara midió las consecuencias sociales con la exactitud de quien pierde adherentes por minuto. Su entorno profesional la miró con cautela. Las boutiques que antes la atendían discretamente, ahora pedían garantías o devolvían mercancías. No se la procesó por delito alguno, no había evidencia de que ella hubiera gestionado las tarjetas, pero su vínculo con Kevin la expuso a demandas por restituciones de bienes adquiridos bajo la presunta solvencia del novio. Su orgullo se convirtió en una factura y las conversaciones con su familia se hicieron tensas. En lo jurídico, la estrategia de Luisa fue impecable y rigurosa. No se basó en escándalos ni en venganza. Presentó demandas civiles para recuperar fondos, facilitó los documentos para la Fiscalía y colaboró con las autoridades en la reconstrucción de la cadena de hechos. La auditoría forense avanzó con paciencia. Se verificaron numerales, se cotejaron firmas, se recapituló la historia de autorizaciones y se redactaron informes periciales que más tarde serían pieza clave en la fase de instrucción. La compañía, por su parte, empezó a reorganizar los controles internos para impedir que una sola persona pudiera disponer de recursos sin la supervisión del directorio. Hubo en paralelo resistencias. Algunos miembros del entorno cercano a Kevin reclamaron injusticia, argumentaron que los usos eran habituales y que la empresa había tolerado prácticas durante años. La defensa intentó argumentar que las costumbres corporativas habían legitimado la forma de uso, pero el núcleo del caso residía en la letra del documento constitutivo. La titularidad registral era un hecho, y las autorizaciones o la tolerancia administrativa no eran suficientes para eliminar la responsabilidad señalada en la cláusula. Los procesos que siguieron fueron largos y técnicos, pero no ajenos al pulso humano. En tribunales civiles, peritos describieron con cifras el perjuicio, gastos personales convertidos en carga para la sociedad, comisiones pagadas sin soporte, reservas en hoteles y compras en tiendas de lujo que no tenían relación con actividades corporativas. En la esfera penal, la Fiscalía trabajó para establecer la intencionalidad y la existencia de conductas que pudieran constituir apropiación indebida o administración desleal. Fue una investigación metódica que llevó a imputaciones formales y finalmente a la apertura de un proceso penal contra Kevin por la administración fraudulenta de fondos societarios. No hubo un solo espectáculo de venganza. Hubo actos administrativos, sentencias de suspensión de cargos, órdenes de embargo y, con el tiempo, remates judiciales de bienes acreditados a nombre de Kevin y otros usuarios secundarios. Algunas propiedades que hasta entonces figuraban en catálogos sociales como signos de estatus cambiaron de dueño por mandato judicial. El costo económico fue alto, el costo reputacional igual o mayor. Luisa, en medio de todo, no buscó ostentación. Tomó posesión formal de la presidencia ejecutiva en funciones mientras se culminaba la remoción administrativa y la elección de un director interino. Su primera acción no fue contra individuos, fue una auditoría integral y la implementación de mecanismos de transparencia. Transformó salas de juntas que habían sido herméticas en espacios donde los informes trimestrales serían presentados de manera pública a los accionistas, creó comités de ética y reforzó la exigencia de preaprobación para gastos extraordinarios. Su mensaje fue claro: no se trataba de castigar por sabor personal, sino de proteger la salud institucional. Las noticias sobre la crisis corporativa circularon durante meses. Hubo juicios, acuerdos civiles y, en algunos casos, condenas. Kevin recibió una pena que incluyó restitución y, según el fallo, cumplimiento de medida que implicaba inhabilitación para cargos societarios y una condena de prisión, aunque, según el calendario legal, con posibilidad de recursos.
En el fuero civil, varios proveedores obtuvieron fallos favorables para la recuperación de créditos y, en casos de insolvencia de quienes habían actuado sin respaldo, se ordenó la liquidación de bienes para satisfacer a acreedores. Tiara, por su lado, no fue criminalmente perseguida. Su situación se resolvió en gran medida en el ámbito de lo personal y lo patrimonial. Perdió patrocinadores, amistades y un estatus que había construido en torno a la figura de Kevin. Fue una lección dura sobre la fragilidad de relaciones cimentadas en apariencias. Mientras la tormenta mediática iba amainando, Luisa puso en marcha la parte que cerraría la narración desde su costado moral. Había recuperado parte de los fondos en procesos judiciales y la compañía había restaurado su equilibrio. No buscó venganza con el dinero. Anunció públicamente la creación de un fondo de reinversión social destinado a financiar proyectos que antes la familia había apoyado de manera discreta. El nuevo fondo financió la remodelación de un orfanato que había conocido en una visita temprana, becas para jóvenes en colegios técnicos y un programa de alfabetización financiera para mujeres emprendedoras en barrios vulnerables. En ese gesto hubo un doble propósito: uno práctico, la reparación social efectiva, y otro simbólico, transformar los recursos que habían servido para sostener frivolidades en herramientas de reconstrucción comunitaria. Los actos fueron planificados con la misma meticulosidad que la estrategia legal: contratos transparentes, auditorías externas para los proyectos sociales y paneles de seguimiento donde representantes de la comunidad participaban activamente en la toma de decisiones. La inauguración del orfanato renovado fue sobria. Luisa cortó la cinta con la calma que la había caracterizado desde el inicio. No hubo discursos larguísimos, ni cámaras buscando escándalo. Hubo niños que corrieron a recibirla, maestras que la miraron con gratitud genuina y un equipo de trabajo que supo traducir recursos en oportunidades. En las paredes del lugar, cuadros de actividades y talleres mostraban que el dinero, cuando se administra con reglas, genera futuros distintos. En el plano personal, la vida de Luisa no quedó intacta de emociones. El divorcio la había marcado, la sentencia legal, la batalla pública y la pérdida de años de convivencia fueron heridas que curaron con el tiempo. No buscó reconstruir su vida en forma dramática. Aceptó la soledad con la misma dignidad con la que había dirigido la compañía. No se exaltó en celebraciones. Prefirió tardes de trabajo en proyectos sociales, reuniones con asesores y noches de lectura en su apartamento, donde fotos viejas de tiempos más leves ocupaban un estante, pero sin cargar la habitación con nostalgia. En algunas noches, cuando la ciudad parecía disminuir su ritmo, Luisa caminaba por el jardín interior del edificio corporativo. Observaba, desde un banco, cómo hombres y mujeres salían de sus oficinas con la serenidad del deber cumplido. Pensaba en el divorcio, en la pluma que había dejado la firma en el papel, en cómo ese acto, la aparente renuncia, había sido el catalizador que la condujo a un descubrimiento que cambiaría la vida de muchos. El divorcio llevó a Luisa a conocer un secreto financiero impactante. No buscaba celebración por eso. Más bien, era una constatación de que la verdad, cuando se aprende a leerla en registros y sellos, tiene la fuerza suficiente para corregir injusticias. Con el paso de los meses, la empresa mejoró sus resultados. La reputación, aunque golpeada, fue recomponiéndose gracias a la transparencia y a la medida en que se demostró que los errores habían sido corregidos. Algunos accionistas expresaron alivio, otros guardaron recelo. Luis entendió que la reconstrucción reputacional no exigiría gestos grandilocuentes, sino disciplina cotidiana. La historia también tuvo efectos en el ámbito social más amplio. Varios casos similares, que antes habían quedado ocultos por la comodidad de apariencias, fueron revisados por otras juntas directivas que sacaron lecciones de la crisis. Se reforzaron normativas de control interno en diferentes empresas y hubo un debate público sobre la necesidad de mayor claridad en las estructuras de propiedad y control. La narración de Luisa se convirtió en un precedente mediático sobre cómo el conocimiento y la aplicación de la ley pueden transformar situaciones que de otro modo se eternizan en favores no regulados. Con el tiempo llegó el cierre parcial de algunos frentes judiciales. Hubo acuerdos de pago,
algunos juicios prolongados y resoluciones que determinaron restituciones. Kevin, tras cumplir parte de una condena y enfrentar medidas de restitución, experimentó una caída personal que tomó el forma de la pérdida de la vida pública que conocía. En ocasiones, su nombre aparecía en crónicas sobre personas que habían transitado de la opulencia a la restricción. Se le mostró humano. En pasajes documentados se lo vio con arrepentimiento, con intentos tardíos de explicación, con silencios que parecían pedir juicio interior más que mediático. La historia, sin glorificar ni absolver, dejó claro que la responsabilidad institucional tiene consecuencias. Luisa, por su parte, consolidó su forma de liderar, firme, con normas claras y con una moral que no necesitaba ostentación. Sus victorias no fueron de ego, sino de orden. En ocasiones, aún en cenas de trabajo, la gente comentaba con tono respetuoso cómo algo que para muchos empezó como una firma en un papel había desencadenado una reforma profunda. Ella, siempre mesurada, respondía con la verdad breve. La firma fue una decisión que la liberó para actuar con la ley en la mano. Esa frase, repetida sin fanfarrias, era su legado. La reforma que impulsó en la empresa sirvió además para crear programas de capacitación en gobernanza. La entidad donó parte de sus utilidades para financiar cursos sobre responsabilidad corporativa y formación contable en comunidades menos privilegiadas. Los talleres atrajeron a jóvenes y mujeres emprendedoras que, por primera vez, tuvieron acceso a herramientas para entender la diferencia entre titularidad y uso, entre autoría registral y disfrute temporal. En una ceremonia pequeña, algunos meses después de la caída pública de Kevin, Luisa presentó un informe a la comunidad accionaria donde explicaba los pasos dados y proyectaba un plan de 5 años orientado a la sostenibilidad y a la responsabilidad social. No hubo regodeo en sus palabras, solo una invitación a la transparencia. La lección, dijo, es que no basta con la apariencia de la administración, necesitamos instituciones que documenten, verifiquen y protejan. Con el final de ese ciclo, la ciudad comenzó a ver la historia con una distancia que permitía la reflexión. Las noches en que Luisa volvía al orfanato para revisar avances, se encontraba con niños que le detenían la mano sin aprensiones. Sus ojos eran sinceros, no conocían la complejidad de las finanzas, solo respondían al gesto de alguien que había decidido transformar recursos en futuro. Fue en uno de esos momentos, al escuchar la risa desordenada de los niños, que Luisa sintió por primera vez desde la firma en la mediación que había alcanzado un cierre más profundo que el legal. Había empleado la evidencia y la ley para construir algo que no se desmoronaría con chismes ni con ostentaciones. La historia de Luisa se convirtió en un ejemplo de cómo la claridad administrativa puede ser un arma de justicia. No se trató de castigar por placer. Se trató de restituir lo que pertenecía a la compañía y, en consecuencia, a la comunidad. La lección que dejó resonó en foros, en mesas de juntas y en escuelas de negocios. El control y la titularidad importan. Las cláusulas contractuales tienen efectos palpables y la estrategia, cuando se combina con integridad, puede corregir abusos. Hace tiempo que la Cámara dejó de apuntarla como al principio. Hoy, cuando alguien menciona su nombre, suele venir acompañado de frases como resolución o responsabilidad. Los juicios que la siguieron se cerraron con maneras distintas, algunos con sanciones, otros con acuerdos. La caída de Kevin fue dura, pero también instructiva. Tiara reconstruyó su vida con el tiempo, lejos de la superficialidad de antes. Buscó trabajo, generó redes nuevas y aprendió a valorar la discreta estabilidad por encima del brillo efímero. Luisa, en su despacho, conserva la pluma con la que firmó el divorcio. No es un trofeo, es un recordatorio de que el acto sencillo de poner el nombre en un papel puede ser, a veces, el inicio de una cadena de hechos que llevan a la verdad. Ante la pluma, a veces piensa en la fragilidad de las apariencias y en la fortuna de haber aprendido dónde mirar, y comprende que su responsabilidad mayor no es la revancha, sino la reconstrucción. Si esta historia te impactó, compártela y suscríbete para más relatos sobre cómo el poder y el dinero cambian vidas.